Esta noche nos encontramos con el economista Diego Benítez, egresado de la Facultad Privada del Norte, y esta vez hablaremos sobre un tema muy amplio que trata sobre el empleo y el desempleo juvenil en el contexto de la pandemia, donde los más afectados son los más jóvenes, ¿no? Jóvenes considerados en un rango de edad de 18 a 29 años. En el Perú, aproximadamente el 75% de jóvenes conforman la fuerza trabajadora dentro de las empresas, tanto formales como informales. Y me voy a ubicar exactamente en este tema que es de los niños. Hablemos de los niños. ¿Quiénes son los niños? ¿Qué importancia poseen o brindan un niño en la economía? ¿No? Como primera pregunta, ¿es posible que el crecimiento de la población considerada niño tenga algún impacto en esta etapa de la pandemia? Bueno, primero agradecer por la invitación, agradezco la participación de ahora. Bueno, sí, va a tener una importancia grande y dependerá mucho de las decisiones y el cuidado que tomen con respecto a las restricciones que el Estado está estableciendo. ¿Y a qué me baso con esto? En el hecho de que si las personas, jóvenes, niños, adultos, no respetan lo que ya el Estado estableció conforme va avanzando, la gravedad del virus, de la enfermedad, va a ir aumentando. Y esto va a obligar lamentablemente que el Estado pueda restringir nuevamente de forma estricta muchas cosas de las cuales ya estábamos avanzando. Y eso que va a hacer que muchos empleos cierren obligatoriamente y muchos terminen sin empleo, fuera de estudios y todo lo demás. Sí, tienes mucha razón, ya que afecta de alguna u otra manera, de una u otra manera, ¿no? A la población en sí, en su totalidad, ¿no es cierto? Y ahora que estamos atravesando este contexto de la pandemia, ¿no? Eh, yo te preguntaría, ¿qué tanto afectaría esto a la economía peruana? El incremento de los niños, ¿en qué punto afecta a la economía en el Perú? Bueno, la economía del país tiene que ver mucho con los diferentes tipos de ingresos que hay a nivel anual, entre ellos pues la minería, otros sectores de otros ministerios, pero basándonos específicamente en los NINI, sí va a afectar en un porcentaje quizás no mayor como otros sectores, pero sí afecta en cierta forma, porque eh, nosotros pagamos ciertos impuestos, seamos trabajadores o propia empresa. Esos impuestos van al Estado y esos ingresos son aportes al Estado que va incrementando conforme vamos avanzando. Entonces, si tú no trabajas por la pandemia o no estás abriendo tu empresa por la pandemia, definitivamente no va a haber ningún ingreso al país. Y no estamos hablando de personas en menor cantidad. Si vemos el tipo de empresas, pues hay una informalidad de más del 50% de las empresas a nivel nacional. ¿Te refieres quizás a las MIPES, a las que están en un proceso de formalización? Claro, un proceso de formalización o un proceso que, bueno, quieren aún decidir si van a pasar de lo informal a lo formal, entre otros aspectos, ¿no? Pero si nos enfocamos más, una vez más, en los niños, ¿no? ¿Cuáles son las características que posee un niño? ¿Cuáles son aquellas cualidades o características que podrían considerar una persona que pertenece a este pequeño grupo, considerado los que ni estudian ni trabajan, valga la redundancia, ¿no? Bueno, en este caso, una de las características tendría que ver con respecto a los sectores. Las personas que tienen una economía estable, una economía media y una economía baja, por así decirlo. Los que tienen una economía alta, pues muchos de los jóvenes no se centran en estudiar o a veces en trabajar porque no tienen necesidad de, no ven la realidad de las cosas. Viven bajo la manutención de los papás, de la mamá y pues viven con la idea de que sus papás tienen va a pasar a ellos y pues no van a correr con ningún tipo de gastos o esas cosas. Para media y baja, pues sabemos que la realidad es totalmente distinto. Sustentar la economía de un hogar, pues es
es Realmente bajo, difícil, pues, ¿no? Depende de la es situación. difícil, Claro, claro. porque tú te Entonces, refieres a la sectorización de repente nivel socioeconómico, ¿no es cierto? Personas que poseen un mayor claro, ingreso per entre cápita. otros factores más, ¿no? Porque depende mucho el enfoque o el entusiasmo que le ponga cada joven al, A lo que al desee querer lograr, pues, estudiar ¿no? y trabajar, a lo que desee lograr. Porque si no tiene una meta establecida, definitivamente ni se va a preocupar por el mañana, ni siquiera va a preocuparse por trabajar o estudiar a futuro. Exacto, y volviendo al tema de querer, ¿no? O sea, querer dejar de ser un niño y poder ingresar a la formalidad, ¿no es cierto? Algunos toman o optan la opción de repente comenzar como con la informalidad y en un futuro ingresar a ser formal, ingresar a un pequeño negocio, de repente a una pequeña empresa, como el tema que estábamos hablando de las MIPYME, ¿no es cierto? ¿Tú cuál crees que serían esas opciones para que una persona que se encuentra de repente en la etapa de la informalidad, de repente una persona que no tiene trabajo, ¿no es cierto?, para ingresar directamente a la formalidad, ¿cuáles serían algunos tips que podrías darme? Bueno, dependerá de dos puntos de vista muy importantes. Uno, para aquellas personas que son trabajadores y dos, para aquellas personas que están emprendiendo un negocio. Para aquellas personas que son trabajadores y pues trabajan en lugares o empresas informales, definitivamente van a tener un bienestar si pasan a lo formal. Van a tener un beneficio porque son bajo la ley, bajo un reglamento, un estatuto del Estado para el cuidado del trabajador. Entonces, de alguna otra manera les va a ayudar. Ahora, para poder ver todo eso, tienen que buscar qué empresa, saber, conocer de esa empresa para poder tener idea de más o menos qué es lo que hace, cómo es la formalidad y todo lo demás. Ahora, si Claro, nos basamos, sí, dime. no, claro, sí, te entiendo, ¿no? Y sobre todo sobre las nuevas medidas que ha tomado sobre todo el Estado, bueno, de promover de repente una página web del gobierno para poder, tú como persona que de repente no consigues trabajo, no sé, de repente tienes estudios secundarios, estudios superiores ya terminados y no consigues un buen trabajo, han creado una plataforma del gobierno para poder ayudarte a la creación de tu currículum, para que puedas ubicar de repente un trabajo más seguro, más rápido, ¿no? Desde la carrera que seas, incluso si no tuvieses suficientes características o estudios culminados, ¿cierto? Y ya para terminar, ¿no? Eh, ya agradeciéndote el tiempo que has tenido con nosotros para poder brindarnos esta entrevista, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista de la realidad que estamos pasando ahorita, los jóvenes, al no conseguir trabajo, ¿no? Algo brevísimo nomás, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, no teníamos pensado ninguno de nosotros que esta pandemia y esta enfermedad podría ser un punto muy delicado a nivel nacional y a nivel mundial, que ataca a todos los países. Eh, Lamentablemente somos un país que tiene muchas deficiencias a nivel nacional y eso por el manejo del Estado y todo lo demás. Entonces, somos los peruanos muy creativos y eso es lo que nos da la ventaja como peruanos, como población, pero hay que ver la forma de pasar a la formalidad. Si vas a poner un negocio, trata de pasarlo, quizás no ahora, ¿no? Porque tienes miedo a arriesgar, pero quizás en un tiempo pasar a la formalidad con un cierto nombre, con un RUC, con un cierto manejo de finanzas y todo eso. Que va a costar, claro que sí, pero gracias al avance que estamos teniendo, pues hay páginas que te ayudan a poder conocer cómo es el manejo de una empresa, cómo debe ser el liderazgo con los trabajadores, si es que lo tuvieras, y otro aspecto más. Entiendo, entiendo. Muy buenos consejos los que nos has dado el día de hoy, Diego Benítez, ¿verdad? Te agradezco una vez más por la entrevista que nos has brindado el día de hoy y sin más que decirte, gracias. Gracias.